Buenos días, Dios le bendiga. El día de hoy vamos a leer las Sagradas Escrituras en el Salmo 32, del verso 3 al 5. Así dice la palabra del Señor a todos los hombres. Mientras callé, se consumieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí, hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Más adelante observamos en la primera carta del apóstol San Juan, en versículo 9, versículo 7, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 7 dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el mismo libro de 1 Juan capítulo 2, versos 1 y 2, prestemos atención a lo que nos dice Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, Paracleto, abogado tenemos ante el Padre a Jesús, el Mesías, el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La única manera en que el hombre alcanza el perdón de sus pecados es solo por medio del Señor Jesucristo. No hay otra forma de alcanzar el perdón de los pecados. Nosotros pecamos diariamente, pero solamente por medio de la sangre de Jesucristo tenemos redención y perdón de pecados. El mismo apóstol San Pedro, en la primera carta, en el capítulo 1, verso 2, dice, elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obediencia, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, el Mesías. Lastimosamente, la iglesia tradicional nos ha enseñado por más de 1000 años de que debemos confesar nuestros pecados a un hombre y que este hombre tiene una autoridad o un poder o una facultad para decirnos tus pecados son remitidos y debes hacer esto o lo otro, lo cual contraviene por completo a las Sagradas Escrituras. Hemos leído pasajes bíblicos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es decir, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y después que Él vino. Y en ambas secciones de la palabra de Dios, es decir, Antiguo y Nuevo, a lo largo de más de 4000 años y muchos más, siempre desde que existe el hombre en la tierra, tiene que darle cuenta solamente a Dios. Una cosa es pedir perdón a una persona que uno ha ofendido de manera directa, lo cual es correctísimo hacerlo bíblicamente porque así Dios nos ordena. Tenemos que acercarnos y pedirle a esa persona que hemos ofendido que nos perdone. Y está bien. Pero al hablar del tema general, de todo lo que involucra nuestros pecados, primero tenemos que pedirle perdón al Señor y confesarle nuestros pecados uno por uno, sin esconder nada. Por eso dice el salmista David, mi pecado te hice saber y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Si usted le confiesa los pecados a un hombre, a un cura, a un sacerdote, a un pastor, a un ministro, él no tiene la potestad, jamás la tendrá, porque es hombre como nosotros, para absolvernos de pecado. Él lo que simplemente va a hacer es escuchar. Podrá quizás darle un consejo cristiano, un aliento, alguna directriz, pero no va a pasar de eso. El único que nos puede perdonar nuestros pecados es el Señor Jesucristo, lo cual debemos hacer como está en Mateo capítulo 6, a puerta cerrada. Dice claramente, tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Al saber esto ya, al conocer entonces las Sagradas Escrituras, ¿qué es lo que nos dice Dios en el Salmo 32 que estamos leyendo en los versículos 1 y 2?
Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 8 al 11 dice, en el Salmo 32, que es la base de esta meditación el día de hoy, te haré entender, dice el Señor, a nosotros los hombres, a todos los hombres, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. Verso 9 dice, no seáis como el caballo o el mulo, sin entendimiento, cuya boca ha de ser frenada con bozal y con freno, para que se acerquen a ti. Y versos 10 y 11 cierra diciendo, muchos dolores habrá para el impío, pero al que confía en Dios lo rodea la misericordia. Alegraos, oh justos, en el Señor y regocijaos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Para finalizar, cabe indicar que cuando un hombre se arrepiente y confiesa sus pecados al Señor, con un corazón arrepentido debe hacerlo y debe dar frutos de arrepentimiento. No basta tan solamente con orar al Señor y contarle nuestros pecados a Él y luego repetirlos, porque dice la Escritura que habrá muchos dolores y castigos para el impío. En cambio, el justo, el recto de corazón, una vez que ha confesado sus pecados, se aparta de él y alcanzará la misericordia del Señor. Dios es bueno, pero debemos hacer lo que su palabra nos dice. Los que miraron al Señor fueron iluminados, y sus rostros nunca serán avergonzados. Gustad y ved que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el varón que se refugia en él. Estamos viviendo tiempos de pandemia y muchos confían quizás en su fortaleza, en una vacuna, en su trabajo, en su dinero, y ese es un pecado de orgullo. Que Dios nos libre de caer en el orgullo, pensar porque tenemos salud o muchas cosas materiales, aferrándonos a estas, sabiendo que todo es temporal y lo único verdadero y eterno es Dios. Confesemos nuestras transgresiones al Señor. Él tiene todo el poder y es el único que nos puede perdonar, limpiar de todo pecado y ayudarnos a caminar, porque nos ha prometido que nos hará entender y que nos va a enseñar el camino en que debemos andar. Solamente Dios lo puede hacer por medio de su palabra eterna. Solamente Dios es santo, solamente Dios perdona pecados, solamente Dios libera, y todos los hombres nos debemos someter al Señor. Dios les bendiga.